Bienvenidos, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. No podría estar más dramática la campaña presidencial en Estados Unidos. El contagio de COVID de Trump, el de su esposa, de varios miembros del círculo cercano al presidente en la Casa Blanca, justo después de un primer debate caótico, son un novelón digno del showman que es Donald J. Trump. Entretenimiento al 100% desde lejos para los que estamos afuera, en una contienda que ha llevado el decoro democrático en la antes conocida como democracia más sólida del mundo, Estados Unidos, a puntos cada vez más bajos. Los números de las encuestas predicen una derrota estrepitosa de Trump, pero con razón nadie le cree del todo a estos números después del descache de hace 4 años. Eso aumenta la incertidumbre, así como las reiteradas evasivas del hoy presidente a reconocer una derrota y su ataque frontal al sistema electoral estadounidense, a las recomendaciones de los científicos de su propio gobierno y en general a los hechos comprobables. Queda menos de un mes, Trump no ha superado todavía el virus, los casos no bajan en Estados Unidos, la debilidad de Biden está pasando de agache debajo del COVID de Trump y la incompetencia e ignorancia de esta Casa Blanca frente a la peor pandemia en 100 años se juntaron en la forma de karma y COVID, para un final nunca antes visto de una campaña presidencial estadounidense. Ese tema y además una ñapa al final de este programa. A propósito del contagio de Trump, se ha hablado mucho acerca de su salud, que es obeso, que es hipertenso, que es veterano. Zona Franca lleva semanas intentando averiguar datos similares de nuestro presidente, del presidente Iván Duque, pero aquí hasta el peso de Duque parece un secreto de Estado. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:01, estamos en directo esta noche desde Bogotá para hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Mientras vamos conectando a nuestro primer invitado, no lo tengo todavía, ¿cierto? Ya lo tengo, entonces entremos con el invitado. Juan David Vélez es el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, uno de los miembros fundadores del Centro Democrático. Ya estuvo por acá hablando de la campaña y anda usted, representante, muy mencionado también en los medios de Estados Unidos. Le voy a leer el titular de la nota de NPR, de la radio pública de Estados Unidos. El papel de funcionarios colombianos en la elección de Estados Unidos. Y dice el periodista Tim Paget. No llega al nivel de Rusia la interferencia de oficiales extranjeros, pero es sorprendente porque Estados Unidos y Colombia han tenido siempre una relación bipartidista muy fuerte. ¿Cómo está, Juan David? Un gusto estar con ustedes nuevamente, Daniel. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Y así es, escuchando esos titulares que ya nos están comparando incluso con Vladimir Putin. Imagínese usted qué meme tan interesante que nos pusieron ahora. ¿Va ahora usted a decir que es fake news? Pero por supuesto, es que imagínese uno interviniendo en las elecciones de los Estados Unidos. Eso sí es avanzar mucho en la imaginación. Lo que sí es cierto es que tengo una ideología y una sintonía perfecta con el Partido Republicano. Lo que también es cierto es que estoy afiliado al Partido Republicano en los Estados Unidos porque soy ciudadano americano, al igual que soy ciudadano colombiano, nacido colombiano. Por supuesto que tengo un liderazgo político y he manifestado en diferentes sectores que considero que le conviene más mantener a Colombia una agenda que ha avanzado positivamente con el presidente Trump que entrar a una agenda que no conocemos las prioridades por el lado de Joe Biden. Sí. Eso no implica, eso no implica que se vaya a perder la relación bipartidista que bien ha liderado Colombia durante muchísimos años. Pues lo que dice NPR es que hay demócratas muy molestos por la manera en la que usted se ha venido desempeñando y yo creo que usted tiene razón. Es decir, aquí no hay un impedimento legal, usted no está quebrando ninguna ley, usted tiene nacionalidad de ambos países y es un ciudadano de ambos países, pero debe entender usted que al ser del partido del presidente de la República, el Centro Democrático, eso podría generar algunos roces, sobre todo entiendo que usted ha entrado como en el discurso electoral de la Florida, en el que a Biden se lo pinta, o es su opinión, que es un socialista cercano a Fidel Castro, a Gustavo Petro, a Hugo Chávez Frías.
De ninguna manera, yo nunca he participado en ese tipo de comentarios. El que sí ha participado activamente es el senador Petro, que ha manifestado públicamente que si fuera estadounidense votaría por Joe Biden. Ha sido la campaña de Donald Trump, me entiendo perfectamente, que ha mencionado a Gustavo Petro al lado de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. ¿Y acaso eso no es cierto? Eso es una realidad. Sin embargo, yo no me he prestado para hacer actividades proselitistas a favor del candidato Donald Trump, pero sí tengo toda la claridad de decir que tengo una sintonía ideológica, reitero, y que puedo expresarla. No solo porque no tengo ninguna restricción legal, sino porque considero que ideológicamente le puede ir mucho mejor a Colombia con un presidente republicano que con un presidente demócrata. Eso no implica, reitero, que Colombia vaya a perder las relaciones bipartidistas. No olvidemos, Daniel, que en el año 2016 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sin ningún rigor, mencionó que a Colombia le iba a ir mejor con Hillary Clinton que con Donald Trump. Esa intromisión directa del presidente de la República de Colombia no meritó ningún reclamo de los periodistas. Ahora no puede ser que un representante a la Cámara esté definiendo las elecciones en los Estados Unidos. Lo que sí hay que mencionar es que son los colombianos los que están siendo llamados, los colomboamericanos siendo llamados a que salgan a votar y decidan qué les conviene más en los Estados Unidos. Usted está pleno con esa atención mediática, digamos que NPR es un medio que tiene un alcance nacional en Estados Unidos y eso es difícil, porque usted está en un estado donde todos los votos son mucho más valiosos que en casi los otros estados de ese país. Y el voto latino es un voto muy disputado. Siguiendo en esta idea de que usted, además de seguir su ideología, está también defendiendo el interés nacional, me gustaría preguntarle por los eventos de los últimos días. Una cosa fue cuando hablamos hace, ¿qué?, 2, 3 semanas, cuando Trump no tenía coronavirus todavía. Y otra cosa es lo que ha pasado este fin de semana, incluso el debate estaba ahí en la mitad. ¿Usted no ve la cosa ya muy difícil para el candidato republicano, tanto que sería mejor defender el interés nacional de Colombia, cesando los ataques contra los demócratas, bajándole un poquito el tono? Pero no me pongan en ese plano como si yo estuviera atacando al candidato Biden. Es que ustedes no van a encontrar un ataque de mi parte hacia Joe Biden. Lo que sí yo considero es que Donald Trump le conviene más a Colombia, pero es por una afinidad ideológica, lo repito. Ahora, las encuestas en los Estados Unidos muestran lo mismo que mostraban hace 4 años. Incluso hace 4 años le daban más ventaja a Hillary Clinton que a Donald Trump. El resultado en los colegios electorales, que es lo que define la elección presidencial, fue apabullante hace 4 años, más de 330 colegios electorales y de 270 que se requieren. Sí. Ahora es determinante ver qué va a pasar en esta elección a 35 días que quedan. Sin duda alguna, el voto en la Florida es determinante y por eso ahora esta conspiración de que los colombianos, pero ¿por qué los colombianos? ¿Cómo así que 35 días? Juan David. Menos de 35 días. Okay, sí, ya quedan 25 días. Sí, no. Tiene toda la razón. No, pensé que de pronto había un tiempo posterior para recibir votos que se enviaban por correo o alguna cosa más técnica, pero no, perdón, siga. No, mil disculpas, se cierra el 3 de noviembre, efectivamente. Ya a partir del 24 de noviembre, de octubre, van a poder hacer el envío de los ballots, de los tickets, de los votos de cada uno de los ciudadanos. Y empieza la gran fiesta democrática en los Estados Unidos. Pero realmente el voto en la Florida es determinante y por eso hoy se estiman que pueden existir 800,000 a 1,000,000 de colombianos en la Florida y de los cuales pueden haber registrados para votar o aptos para votar entre 160,000 y 250,000. Cuando en la Florida las campañas electorales se pueden definir con menos de 100,000 votos, sin duda alguna el voto colombiano es determinante. Voto colomboamericano, ojo, eso hay que dar la aclaración, no es solamente el colombiano, sino que también tenga la nacionalidad estadounidense para poder acceder a ese voto. Entonces, por eso esta conspiración, supuesta conspiración, pero de ninguna manera, yo sí estoy muy contento, no por los titulares que generan mi nombre, sino porque el voto latino y el voto colombiano particularmente está teniendo relevancia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Venga, y usted está orgulloso del presidente suyo actual, el de allá, no el de acá. El de acá seguramente sí está muy orgulloso, pero ahorita, es decir,
el señor decía que el COVID no importaba, que no había que usar máscaras, y él le llegó el karma, y no solamente el karma a él, a su esposa, cualquiera se puede contagiar de COVID, ¿cierto? Eso no hay que estigmatizarlo, pero la verdad es que dentro de la Casa Blanca el número de contagios, la manera en la que se ha esparcido el virus, habla de un gobierno que es, digamos, está en una capacidad muy baja de cuidarse a sí mismo y evidentemente también al resto de sus ciudadanos. No, el riesgo es para todos los ciudadanos, sin duda alguna. Pero es que acá también tenemos una alcaldesa en Bogotá que dijo que esto era una simple gripita hace 6 meses y después cambió el discurso. La verdad es que el COVID es nuevo para todos los mandatarios y para todos los ciudadanos. Esto es un desafío enorme para los líderes que tenemos que tomar decisiones respecto a la ciudadanía ante una enfermedad. Yo sí creo que hay un nivel de imprudencia enorme por parte del mandatario estadounidense. Eso no lo exime a que entonces no pudiera contagiarse. Y se contagió y aparentemente se está recuperando y eso es muy positivo. Pues tampoco le podemos entonces por imprudente desear que no se recupere de ninguna manera. Aquí en temas de salud yo creo que tenemos que ser supremamente respetuosos y más hablando de un presidente de un país democrático como es los Estados Unidos. Juan David, justo en medio de esta campaña le cayó la noticia, yo no sé si la lograron coordinar o fue simplemente una feliz coincidencia para ustedes, de que ahora en Miami hay una calle que se llama Álvaro Uribe Way. Pues claramente es una muy positiva coincidencia y estamos muy orgullosos del reconocimiento que le hacen al presidente Álvaro Uribe en el condado de Miami-Dade, donde viven tantos colombianos y donde celebran precisamente en este momento que le hagan ese reconocimiento desde el condado, pasando por una calle que tenga el nombre de nuestro expresidente. Pero esto es un liderazgo de la comunidad colombiana en el sur de la Florida que yo conozco muy bien. Allá hay líderes como Fabio Andrade, quien lleva más de 35 años defendiendo los intereses de Colombia. El que estuvo con Trump. Los tratados y que también está con Trump. Pero mire, no crea que dentro de la democracia estar con un sector es malo. Yo tengo muy buena relación con la senadora Annette Taddeo, quien es colomboamericana, es una senadora estatal de la Florida, demócrata, líder de la campaña de Joe Biden. Tengo muy buena relación con Cindy Polo, una congresista de la Florida, también de la Cámara Baja del Estado de la Florida, sí, demócrata, y aquí no tenemos ningún problema de trabajar de manera bipartidista. Es que la democracia, precisamente, Daniel, te permite uno tener un lado o el otro, y esa diferencia es lo que construye la democracia. En los intereses de los colombianos en el exterior, sí, trabajamos de manera bipartidista. Ojalá de todos los colombianos, de los trompistas, no trompistas. Venga, y solamente para que esto quede muy claro, usted está participando en esta campaña porque usted tiene un cargo legislativo aquí en Colombia, es un ciudadano allá en Estados Unidos y miembro del Partido Republicano, pero está claro que no hay ningún otro funcionario, digamos, del consulado o de la embajada o un representante del Ejecutivo que se haya estado también metiendo en política. No he sido invitado por parte de las autoridades colombianas diplomáticas, ni de los consulados, ni de la embajada, a participar en la campaña ni de Joe Biden ni de Donald Trump. Yo tampoco estoy participando ni estoy involucrado en la campaña. He manifestado mi simpatía ideológica y lo que yo considero conveniente para mi país, sí, y para los ciudadanos colomboamericanos y el mismo país americano. Pero es lo que yo considero. Esa nos lo permite nuestra libertad y nuestra libre expresión, poder expresar nuestras inclinaciones ideológicas, claro, señor, no solo pensando en Estados Unidos, la de allá y la de acá. Juan David Vélez es el representante de la Cámara por los Colombianos en el Exterior, es del Centro Democrático. Juan David, un gusto hablar de nuevo con usted. Siempre a tus órdenes, Daniel. Una buena noche y un saludo para todos. Chao, gracias. Buenas noches. Vienen más invitados. La campaña en Estados Unidos está muy buena. Es decir,
A Donald Trump le dio coronavirus, a cualquiera le había podido pasar. De hecho, le ha pasado a muchos otros presidentes. Aquí una lista de mandatarios alrededor del mundo que han tenido COVID-19, el coronavirus. Obviamente Boris Johnson, que estuvo medio grave en la clínica. Bolsonaro, que en cambio lo llevó bastante bien. Juan Orlando Hernández, el hondureño. Alejandro... el presidente de Guatemala, y Janine Guimatei, es que se pronuncia, y Janine Áñez, la presidenta encargada de Bolivia. Es decir, a los mandatarios les puede dar COVID-19, le podría pasar al presidente de la República de Colombia, Iván Duque, por eso es importante conocer si tiene alguna comorbilidad. Hablaremos más de eso esta noche. Pero le dio a Donald Trump que se le burló en la cara a su contrincante Joe Biden por el uso excesivo de la máscara. Así fue en el debate. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. A ver, y no era una cosa sola de lo que diga Trump, es una cosa de cómo se comportan en la Casa Blanca y en general dentro del Partido Republicano. Estas imágenes que van a ver fueron la semana pasada en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, cuando el presidente Trump estaba presentando a su candidata para suceder a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia, un tema muy polémico en sí mismo. Pero fíjense cómo se saludan. Y aquí hay varios. Ese señor, el de azul, tiene COVID positivo. Véanlo, ahí está. Ay, ay, ay. Y el señor carnudito, corbata rosada, Chris Christie, también tiene coronavirus. Síguelo pasando. Se llama la masacre del Jardín de Rosas. Le están diciendo algunos de manera jocosa. Afortunadamente nadie se ha muerto, pero son muchos los infectados. De hecho, hay una gráfica acerca de cómo se sentaron ese día. Mire cómo se sentaron y miren cuáles estaban contagiados o hasta ahora se han confirmado como contagiados. Ahí están varios de ellos. Donald Trump, Tom Mills, hay de hecho 2 senadores del Comité Judicial, lo que empieza a complicar un poco esta nominación y aprobación express de la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Chris Christie, miren cómo están de apeñuscados, nadie tenía tapabocas, se abrazaron, se dieron besos todos. Esto está sucediendo también dentro de la Casa Blanca, dentro de los funcionarios más cercanos al presidente. La Casa Blanca, la gente se la imagina muy grande. Aquí están algunos de los funcionarios de la Casa Blanca que han dado positivos. Hace algunas horas dio positivo Stephen Miller, un asesor de la presidencia que le escribe los discursos a Trump. Kellyanne Conway, ex asesora, estuvo allá en el Rose Garden. El reverendo John Jenkins, presidente de la Universidad de Notre Dame, también estuvo en esa reunión. Tom Tillis, senador republicano, también estuvo allá. Mike Lee, Ronna McDaniel, Melania Trump, Hope Hicks, que fue la primera en mostrar síntomas, Chris Christie, el exgobernador de Nueva Jersey, Ron Johnson, un senador republicano de Wisconsin, y también está Kayleigh McEnany, la portavoz de la Casa Blanca. Es decir, hay un problema de bioseguridad en la presidencia más poderosa del mundo, a donde les entró el COVID. Son oficinas muy pegadas, no hay una guía obligatoria para uso de tapabocas dentro de las oficinas de la ala oeste de la Casa Blanca, del West Wing. De hecho, han reportado varios medios que no están haciendo los cercos epidemiológicos tratando de buscar más personas. Hubo bastante confusión acerca de cuándo Trump supo que tuvo el virus definitivamente y cuándo lo anunció. Me voy a ir a una pausa, vamos a hablar de todo lo que está pasando con expertos en la campaña electoral. Antes de eso, les dejo simplemente lo que dijo Trump luego de salir del hospital mientras estaba recuperando, ya parece, del coronavirus. Ahí va. I just left Walter Reed Medical Center, and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I went, I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. No hay que tenerle miedo.
que el presidente de Estados Unidos le diga eso a su país, donde cerca de 209.000 personas han muerto. Es increíble a menos de un mes de la elección. Volvemos con analistas electorales, no tanto con el corazón, sino con las mañas de las campañas para que nos digan y nos den una radiografía real de qué podría estar pasando de aquí al 3 de noviembre. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:23 de la noche, hablamos de las elecciones en Estados Unidos que están entretenidas, son importantes para nosotros. Estados Unidos es el principal aliado de nuestro país. Vamos a hablar con consultores políticos, con dos consultores políticos. Los consultores políticos a mí me gustan porque afortunadamente no tienen corazón, no les importa quién gana, sino quién los contrata. Y en ese sentido nos pueden dar una mirada desapasionada, sin moralismos acerca de lo que está pasando en la campaña. No sé si les gustó la presentación. Augusto Reyes es director de Poder y Poder, autor de 100 consejos de poder, editado por Planeta. ¿Cómo está, Augusto? Hola, Daniel, ¿qué tal? Un gusto saludarlo a esta hora de la noche. Augusto ha trabajado con políticos como Claudia López, a quien ayudó a llevar a la alcaldía de Bogotá. Ricardo Amado Castillo está en Washington, es profesor en la maestría de comunicación política de la Universidad de George Washington y ha asesorado candidatos en América Latina. Ricardo, un gusto hablar contigo de nuevo. Un abrazo para ti y para Augusto también, hermano. ¿Fue tu alumno? Es un amigo y un colega al que respeto y aprecio. Bueno, entonces, no, pues están muy diplomáticos los consultores políticos. Sin el deseo, Ricardo, ¿cómo ves lo que está pasando ahorita? Mira, lo veo como una tragedia, ¿no? Lo veo como una tragedia en la que los ciudadanos de un país tan importante como Estados Unidos al final van a tomar la decisión de por quién votar entre quién usa una mascarilla o quién no usa una mascarilla. A ese nivel hemos llegado. Y ese pequeño símbolo se termina definiendo como uno de los contrastes más importantes de la campaña. Mira, yo veo al presidente sin rumbo. Siento que en el debate voy a ser breve para darnos espacio y después vamos repitiendo otros temas, hablando de otros temas. El presidente me parece que le habló principalmente a su base y está tratando de repetir la elección del 2016, pero estos no son los mismos números ni las mismas circunstancias del 2016, no le alcanza con esto. En todos los estados claves va perdiendo por números mucho peores que los que tenía contra Hillary. Y yo siento de que su estrategia se reduce a dos cosas que no está funcionando ninguna de las dos. La primera, en presentar a Biden como un hombre senil, como un hombre débil, y eso no funcionó en el debate. No quiero decir que Biden tampoco fue ninguna estrella, pero no lo logró derrumbar. Y la segunda, en posicionar de que él puede volver a ser América grande de nuevo, ¿verdad? Y la gente no se lo está creyendo porque sienten que ha fallado en el examen más importante que tenía como presidente. Entonces, nada está definido, faltan 27 días, pero no veo claro cómo el presidente puede enderezar el barco. Pero Augusto, y seamos francos, más allá de lo mentiroso, de lo ególatra y narcisista que pueda ser el presidente de Estados Unidos, si esas elecciones hubieran sido antes de marzo, habría ganado Donald Trump. Yo creo, Daniel, que venía con un relato sólido. Yo creo que venía sobre ese relato gritando empleos, empleos, empleos. Cada vez que él esgrimía esta bandera de campaña, creo que subía unos puntos. Creo que se hacía más sólido en su reelección y sin lugar a dudas, obviamente, el COVID llegó para dañarle la fiesta a Donald Trump. De ahí que pues estamos viendo estos números. Con Donald Trump nunca se sabe, es el hombre que rompe las reglas, rompió las reglas hace 4 años y se hizo presidente rompiendo las reglas, así que tampoco yo creo que está tan muerto Donald Trump. Yo creo que sabe que está atrás, yo creo que sabe que está perdiendo, yo creo que ese tipo de actos como el que vimos en estos días cuando estuvo recluido en el hospital, pues es una manifestación de esas señas internas de campaña
cuando las campañas saben que algo no está bien y que algo hay que hacer y que algo hay que generar en el ambiente para reactivar un poco la agenda, para reactivar un poco la imagen alrededor del candidato. Y eso es lo que está haciendo la campaña de Donald Trump. Sí. Les voy a poner aquí algunos números. Usted hablaba de números. Obviamente hay muchas encuestas en Estados Unidos. A mí me gusta el promedio que hace una página que se llama 538.com, que pondera y coge todas las encuestas en Estados Unidos y hace un promedio. Este es el promedio a nivel nacional. Biden tiene un 51.4 y Trump un 42.7. Es decir, están a 9, 8 puntos de distancia y han estado así desde hace varios meses. Digamos que esta brecha se ha ampliado un poco, pero ha sido muy estable. Lo que nos diría, hace 4 años, si no hubiera pasado lo que pasó, Ricardo, estaríamos diciendo que ya Joe Biden es el virtual presidente de Estados Unidos, ¿o no? Sí. Y a ver, y por supuesto, la verdad es que también con Hillary pensábamos que ese arroz ya estaba cocinado. Pero esta elección parece diferente, porque ahora Trump ya no es tan outsider, ¿verdad? Ahora también es parte del establecimiento, ahora parte de su estilo ya no genera los mismos efectos, ni genera la misma locura en los medios de comunicación. Y los números son diferentes. A ver, hay gente que dice, no, que las encuestas en el 2000 sí, es verdad. Pero es que en Pensilvania, en Michigan, en Arizona, en la gran mayoría de los estados, Biden está mucho mejor que Hillary. Ahora bien, mira, yo creo que la apuesta de Trump está siendo fiel a su relato, ¿verdad? Al relato del hombre fuerte. Y esa es, me parece que la idea que le queda, ¿verdad? Fuerte contra débil. Decir que Biden es débil por su condición de edad, débil contra la izquierda radical, débil contra los chinos, débil contra el crimen. Eso me parece que es un relato que es interesante, porque él quiere convencernos, en la pregunta que le hiciste a Augusto, él quiere convencernos de eso, ¿verdad? Mira, voten por mí por lo que había logrado hasta febrero. El país estaba muy bien y llegó un virus chino que no es culpa mía. Pero la gente todavía no termina de comprarle esa idea de que hay que evaluarlo hasta febrero, porque su manejo de la pandemia ha sido muy errático. Pero a él me parece que no le queda más nada que eso, insistir en que no votemos por Biden por miedo, esa es la verdad, hay que decirlo con claridad, porque Biden es débil y va a destruir el país. Ese es lo que los republicanos y Trump están intentando en estos días finales. Vamos a ver. ¿Qué dice Augusto? No, así es. Yo creo que en lugar de estar de pronto comparando con hace 4 años, que ese es el fantasma que nos ronda por estos días, ¿no? Hacer el comparativo de los números, de las encuestas, tanto de CNN como de Fox, y todas las encuestas que salen todos los días y todas las proyecciones que salen todos los días. Y ese es el miedo que ronda, el fantasma de qué pasa si vuelve a suceder lo mismo que hace 4 años. Sin embargo, sí, es cierto que en algunos estados claves, pues Biden ha aumentado la ventaja. Sin embargo, también en otros estados claves, tipo Florida, la cosa está muy apretada. Recordemos que el presidente de Estados Unidos no gana por voto popular, sino por el sistema de colegio electoral. Recordemos que hace 4 años Hillary Clinton ganó en el voto popular, pero bajo el sistema de elección de los electores del colegio electoral, el presidente fue Donald Trump. Así que esto hay que verlo con pinzas, hay que verlo con la matemática de los electores al interior de cada estado, cuánto pesa cada estado. Pero bueno, yo creo que estos 27 días restantes van a ser muy apasionantes. Ojo con algo, que Donald Trump está haciendo más fuerza, más hincapié en su relato del fraude. Y recordemos que cuando los candidatos empiezan tan temprano a cantar fraude es porque algo es que está fallando en la campaña. Sí, entre Ricardo. Sí, quiero meterme ahorita en el tema del fraude, me parece un gran punto. Pero mira, si nos ponemos a pensar cuál es la gran fortaleza de Donald Trump, es que él crea agenda constantemente. Pero en esta elección no ha podido, porque hay una circunstancia mayor que su capacidad de cambiarnos los temas todos los días, que es la pandemia. Entonces, él no le es tan sencillo cambiar constantemente como nos hacía, como nos obligaba.
Lo logra, pero lo logra solo por pocas horas, por pocos días, en el mejor de los casos. Y volvemos a discutir la gestión de la pandemia, y ahí le está costando. Y ahí es donde yo creo que todo este ejercicio medio cinematográfico de cómo manejó su propia enfermedad, sí, ayuda al relato con su gente de que, mira, el presidente ni el virus chino lo domina. Pero imagínate también, Daniel y Augusto y todos los que nos escuchan, la gente que no tiene acceso a todos estos médicos, no tiene acceso. O sea, en Estados Unidos hay millones de personas que no Sí. tienen acceso al sistema de salud, que tienen la posibilidad de perder. Inclusive hay una discusión en la Corte Suprema a ver si se elimina las enfermedades preexistentes. Y y yo no sé si esto le pega bien con el votante indeciso. Entonces, Trump, repito, es fiel con su votante. Me parece que cada día le va a costar más conectar con esos pocos votantes que necesita en los estados clave. Eso por un lado. Y por el otro lado, a mí me preocupa mucho el manejo del presidente en el tema del fraude. Ten el fraude ahí un segundico y volvemos sobre esto después, Ricardo. No, quería aquí para tratar de cerrar el tema coronavirus en la medida de lo posible. La gente tiene tanta desconfianza después de estos 4 años, las encuestas no son fiables, cada vez el discurso conspirativo se construye por más lados y yo he escuchado gente diciendo, no, yo estoy seguro que Donald Trump no se infectó de coronavirus, simplemente está diciendo que está infectado porque esto tiene una estrategia posterior. Esto va a tener un giro, algo que vaya a hacer que esto le termine funcionando. Usted, Augusto, dentro de todas las posibilidades que se puede imaginar, ¿ve que esta cosa le pueda funcionar de algún lado? No sé, compasión de los votantes, una calidez humana, no sé. Ojo, hay un dato, todas las variables de las encuestas hay que mirarlas, no solamente la intención de voto, la calificación de la imagen de los candidatos y de los líderes. Hay un dato en una encuesta que llama mucho la atención sobre el uso del tapabocas y de la mascarilla o el tapabocas, y también sobre la aplicación de la vacuna. Y fíjense que esto está muy 50-50. Y si nos vamos a las imágenes de ayer, a un Trump bajando el marihuana, subirse al balcón de la Casa Blanca y automáticamente quitarse la mascarilla, ahí le está hablando a un gran porcentaje de la población. Ojo con esas variables, ojo con esas cosas que están bajo la dermis del votante. Yo creo que Donald Trump ahí tiene un voto oculto que de pronto, pues obviamente las encuestas no son capaces de verlo, de sondearlo. Se está convirtiendo la elección más importante del mundo en un referendo por el uso del tapabocas prácticamente. Señores, voy a hacer una breve pausa de comerciales. Volvemos con ustedes en un par de minutos. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, esta noche hablando de lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos. October Surprise, esa es una figura que se utiliza para hablar de cosas que surgen siempre tarde en la elección presidencial. En esta ocasión fue el contagio del presidente Donald Trump, de su esposa y de cerca de 5 cercanos miembros de la Casa Blanca de coronavirus. En la Casa Blanca hay un brote y hay un brote grave. Estamos hablando con consultores políticos, con Augusto Reyes y Ricardo Castillo al respecto. Y veníamos con el tema de si Trump va a ceder el poder o si va a haber, digamos, una transmisión ordenada del poder o no. Él le han preguntado 500 veces y en el debate, por ejemplo, dijo, yo sí voy a reconocer mi derrota si pierdo en unas elecciones justas y libres. Y ahí está el tema, es que será él el que determine si hay unas elecciones justas y libres, y de lo que ha venido diciendo siente que hay unos avisos de fraude enormes porque se están robando los votos por el correo, etcétera, etcétera. Esa podría ser una situación interesante, Ricardo, después del 3 de noviembre, ¿no? Sí, y antes, ¿no? Él está invitando, digamos, en las últimas 48 horas está invitando su call to action con la gente. Él moviliza mucho a su gente. Está invitándolos a ser poll watchers, ¿no? Está invitándolos a que vayan a los recintos.
y filmen y graben y ya va a ser muy complicada las semanas finales. El presidente, como tú dices, está decretando ya que va a haber fraude y su gente reproduce en redes sociales cualquier cosa que leen en el mundo de hoy. Pues la polarización funciona así, como que si en efecto ya eso indica cosas. Entonces uno ve en redes, por ejemplo, mucho: a mi casa llegaron 2 boletas de la gente que vivía aquí hace 5 años. Bueno, pero eso no significa tampoco demasiado, ¿verdad? Porque para votar necesitas hacer otras cosas. No es que la persona que llega ahí puede agarrar e inventarse los números de la identificación. Entonces, bueno, en fin, hay un estado de locura con esto del fraude. A mí me preocupa. Mira, hay un escenario en el cual el presidente pierde holgadamente y entonces no pasa nada, no importa si él reconoce o no. Pero hay un escenario, como Augusto también insistía, que esto se vaya cerrando en algunos estados. Sí. Y ahí se puede complicar esto. Yo ahorita, cuando terminemos lo del fraude, quiero hablar de otras sorpresas de octubre, ¿no? Porque ya, por ejemplo, hoy hubo una, cuando él dijo que ya no iba a negociar más con los demócratas el paquete de ayuda económica. Entonces, el presidente está siendo, repito, fiel a su estilo y está comenzando a intentar otras cosas. Vamos a ver cuáles le funcionan y cuáles no. Augusto, ¿usted le interesa este tema del fraude? Es decir, de alguna forma, si uno lo mira desde afuera, uno estaría pensando que si gana Joe Biden es porque la democracia de Estados Unidos se despertó, porque ganó la verdad en contra de la desinformación, porque ganó la mesura en contra del radicalismo. Pero ustedes mismos estaban diciendo antes de esto que no, que simplemente fue lo que ganó fue el COVID. No. El sistema es el sistema, Daniel. O sea, las campañas solamente giran alrededor del sistema. Sea el sistema norteamericano o el sistema colombiano o el remedio sistema en Venezuela. Pero las campañas giran es alrededor de ese sistema. Lo que puede suceder incluso es que el mismo sistema nos lleve a que el 3 de noviembre no se sepa quién es el presidente de los Estados Unidos. Y que nos veamos abocados de pronto a un episodio Gore-Bush, en donde el presidente varios días tuvimos que esperar para saber quién era el presidente de los Estados Unidos. Lo definió una corte. Este relato que está empezando a construir, o que ya ha venido construyendo, pero que le da mayor fuerza a Trump en los últimos días, es bastante preocupante porque pues no sabemos qué pueda suceder. Hay muchas variables en juego. El voto por correo es una de ellas. Y si Donald Trump quisiera en algún momento, bajo un resultado muy ajustado, desconocerlo, ahí yo creo que vamos a tener problemas. Ahora, un punto aparte, yo creo, o un punto seguido, mejor. Estados Unidos ha tenido una tradición demócrata lo suficientemente fuerte para actuar por intermedio de otras instituciones y poder solucionar lo que pueda presentarse después del 3 de noviembre. ¿Qué viene en las próximas semanas? Y entonces sabemos que hay un grado de incertidumbre muy grande, pero tenemos algunas pistas. Por ejemplo, mañana es el debate de los vicepresidentes que adquieren, y esa figura adquiere, digamos que un nuevo interés, ya que los dos presidentes son hombres bastante mayores, de 74 y 76, 77 tiene Joe Biden, y además hay un virus en todo el mundo que sobre todo mata a las personas mayores. ¿Qué prevé usted del debate de mañana de que Kamala Harris y Mike Pence? Ricardo. Mira, yo pienso que además del debate, de lo que podemos predecir, hay por lo menos 4 temas que van a estar en el ambiente estas próximas semanas. El debate sobre la Corte Suprema, eso viene, los republicanos tienen todas las condiciones para imponer a la jueza nominada por Trump, y ahí ese tema es muy importante porque le puede devolver la agenda a Trump para que algunos votantes lo perdonen. Esto puede jugar a su favor. ¿Por qué digo esto? Porque hay votantes desencantados con él, como comúnmente pasa con cualquier candidato que va a la reelección, que pueden decir: mira, Trump nos ha fallado, o se ha equivocado en esto, o estoy cansado de su estilo, o lo que sea, pero es muy importante lo que ha hecho con los jueces de la Corte Suprema. Ese es un tema muy importante en Estados Unidos. Entonces, esa discusión puede ser muy importante en la agenda. La segunda, la que dije antes, las negociaciones sobre el paquete de ayuda sobre el COVID. La tercera, este país está viviendo un polvorín, una tensión que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. A mí no me extrañaría que hubiesen nuevamente manifestaciones en las calles, y esto le permite a Trump hablar de nuevo de ley y orden. Sí.
Es un punto. Y la cuarta, Biden dijo hoy que si Trump seguía enfermo no iba a ir al segundo debate. Entonces, ahí tenemos 4 temas más. Con respecto al debate, mira, yo creo que es verdad que estamos muy interesados porque son mayores los dos, pero no genera la misma tensión. Pence le va a decir a Kamala que ella es de la izquierda radical y Kamala le va a decir a Pence que es un conservador extremo, derecha, que no respeta las libertades de las mujeres. Entonces, no estoy muy seguro que el debate de mañana va a ser tan trascendente como esperamos. Llevamos creo que 20 minutos o más hablando de las elecciones en Estados Unidos y a duras penas hemos mencionado a este señor, al tío Joe Biden, el vicepresidente, ex vicepresidente de Estados Unidos. Ahí va su voz, al menos para que nos acompañe un momento. 40,000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said, "It is what it is." Well, it is what it is because you are who you are. That's why it is. The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. Y ese fue tal vez uno de los mejores momentos de Joe Biden en el debate. Augusto, uno que tiene ahí sus preferencias, y yo escuché de muchas personas, había mucho nerviosismo con Joe Biden, ¿no? Gente apretando los puños cuando el señor se confundía, se iba para un lado, se iba para el otro, pero gracias a lo que está sucediendo ahora, el punto es que no estamos hablando de Joe Biden. Así es, fue un debate complejo, complejo muchísimo para Joe Biden. Realmente Trump consiguió su objetivo y era sacarlo de su centro, desconcentrarlo, hacerlo morder al suelo para compartir con él un poco de ese barrizal al que le gusta tanto Donald Trump y a sus votantes, a su perfil de votante. Señores, ¿en qué momento dicen ustedes, bueno, esto ya se fue para un lado u otro? ¿Están esperando alguna señal? ¿Pueden compartir un poco cuáles son los canarios en la mina que nos pueden dar algunas luces para no entrar en total incertidumbre el 3 de noviembre? Ricardo. No, mira, yo creo que el presidente se ha ganado el mérito de que hasta los últimos días puede salir con algo que nos haga cambiar de opinión. Repito, él tiene una gran apuesta, que no me parece ninguna equivocación, en convencer a la gente de, mira, las cosas estaban bien, ¿verdad? Y en Estados Unidos, cuando la economía va bien, se vota por el presidente. Y él nos quiere recordar eso. Las cosas iban bien, lo cual quiere decir que yo lo hice bien. Ahora llegó una cosa que llegó de otro lado, no es culpa mía. Y yo soy el único que puede volver a enderezar las cosas. Y del otro lado tenemos a un abuelo, a un anciano. Ese es el relato de él, aunque a veces lo diga más sutilmente y otras veces no. Tenemos un abuelo, un anciano que va a echar a perder todo. Ese relato también a algunas personas les puede hacer pensar su voto hasta el día final. Sí. Entonces, creo que Trump tiene todavía argumentos y todavía esto no está decidido. Vamos a ver. Augusto, señales, ¿cuáles son sus señales, lo que está esperando ver? Yo creo que, repito, Trump no está muerto. Sin embargo, la campaña sabe que están pasando no por el mejor momento. Cercanos a la campaña sostienen que hay una torre de Babel, que las decisiones son complejas de tomar, que las decisiones solamente están en un círculo muy, muy cerrado, y eso pues obviamente en una campaña tan grande, tan difícil, pues genera bastantes conflictos. Sin embargo, esto no acaba hasta que se termina realmente, y yo creo que, insisto en algo, Trump no está muerto. Trump muy bien, señor. Tiene un votante oculto que las encuestas no lo están viendo. Ojalá nos equivoquemos. Le dará emoción a estas últimas semanas de campaña. Ricardo Amado Castillo está en Washington, Augusto Reyes aquí en Bogotá. Muchas gracias a ambos por sus opiniones esta noche. Abrazo grande a los dos, cuídense mucho. Dale. Y seguimos nosotros aquí en Zona Franca. Después de comerciales les traigo la ñapa. En Estados Unidos, incluso en una presidencia que ha sido poco transparente como la de Donald Trump,
Tenemos datos de la historia médica de los mandatarios allá. De Donald Trump, por ejemplo, sabemos que pesa más de 100 kilos, que eso lo pone en el rango de obesidad. Sabemos su nivel de oxígeno, sabemos si tiene tensión alta y qué medicinas toma. ¿Por qué en Colombia es tan difícil averiguar eso? Nosotros hemos estado semanas buscando esa misma información del presidente Iván Duque y no hemos podido dar con ella. Parece un secreto de Estado. Les contamos cómo va nuestra investigación después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, faltan 5 para las 10 de la noche, estamos en directo hoy en Zona Franca. El enfoque sobre la salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de ese país nos sirve como un espejo en Colombia para hablar de un tema que llevamos trabajando, de verdad, ya llevábamos trabajando hace varias semanas en Zona Franca en eso. Desde finales de julio estamos intentando averiguar datos muy similares sobre el presidente Iván Duque, datos que son públicos allá en Estados Unidos. Hasta ahora, luego de una petición informal a la oficina de prensa de la Presidencia de la República, un derecho de petición, esta información ha sido negada. Datos como el peso del presidente Iván Duque, si toma alguna medicina, su presión es sanguínea, parecen ser en Colombia un secreto de Estado. Y eso es particular. En Estados Unidos, la veneración a la oficina de la presidencia, el glamour de la Casa Blanca, no impide, en cambio, que el público pida conocer los datos sobre la salud del mandatario de turno. Estos son, en muchos casos, datos íntimos, es cierto, pero que por su importancia son considerados de interés público. Miren, por ejemplo, cómo escribe el Wall Street Journal, el diario conservador más respetado de Estados Unidos, acerca de la salud del presidente Trump. Y lo hace citando un reporte que el propio médico del presidente Trump publicó hace un par de meses, en julio. Se reportó que el señor Trump mide 1,90 de estatura y pesa 111 kilos. Eso lo pone por poco dentro de la categoría de obeso, según la calculadora del índice de masa corporal del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. El señor Trump también toma medicina para tratar el colesterol alto y los números de colesterol del presidente están dentro del rango de que la CDC considera normal. Aquí en Colombia, en cambio, todo nos da pena, todo es un misterio. Cuando le preguntamos a Casa de Nariño cuánto medía y cuánto pesaba el presidente Iván Duque, pues para calcular su índice de masa corporal, nos contestaron más o menos que, y no vamos a revelar cuáles fueron esos funcionarios, nunca se atreverían, dijeron, nunca se atreverían a preguntarle eso al presidente de la República ni a nadie. En Colombia somos muy recatados con esas cosas, sobre todo cuando se trata de la intimidad de un hombre poderoso, porque en cambio a las primeras damas sí les esculcan sin piedad en todo. Pero la pandemia del coronavirus está confirmando la importancia de que esta información, al menos alguna de esa información, sea pública. Por ejemplo, sabemos que Trump tiene al menos 3 posibles comorbilidades frente al virus: su edad, su sobrepeso y un problema de presión alta. Por eso las bolsas de Estados Unidos se cayeron el día del diagnóstico. Aunque allá no hay un marco legal en ese país al respecto, acerca de cómo publicar esta información, es normal que el médico del presidente de Estados Unidos reporte periódicamente a la prensa y a la opinión pública del país cómo está el mandatario de salud. Por ejemplo, este es el tipo de información que publicaba el expresidente Barack Obama. Y ustedes, ahí lo paso rápido, pero encuentran de todo. Encuentran la altura, el pulso, el colesterol, la presión sanguínea, qué medicamentos toma, datos de los exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Volvamos a Colombia. El presidente Iván Duque es un hombre joven, pero aparte de su edad y de su altura calculada al ojo, no tenemos ni un solo dato oficial acerca de su salud, ni uno. Con Duque, además, salta a la vista pues lo evidente, que el presidente tiene una tendencia al sobrepeso. Pero hay una diferencia importante entre ser gordito o de huesos pesados y ser obeso. Una diferencia con implicaciones médicas frente al coronavirus e incluso con implicaciones legales. Según los mismos decretos del gobierno de Iván Duque expedidos durante esta pandemia, las personas con comorbilidades como la obesidad son objeto de medidas más estrictas de restricción. Aquí en este programa hace unos meses hablamos del caso de una persona en Bogotá a la que le pusieron una multa por ser gordo y estar en la calle. Creo que la rabia de la policía que explotó en la capital se nutrió más de decretos que de infiltrados. Pero sobre el peso de Duque,
Al ojo uno diría que podría estar, digamos, entre los 80 y los 95 kilos. Tenemos polla y todo, vamos a ver si lo podemos resolver. Y si nos ceñimos a la escala del índice de masa corporal que usa el propio Ministerio de Salud, dependiendo de su peso real, el peso exacto, que es imposible saber si ellos no lo dicen, podría estar en sobrepeso o podríamos tener un presidente de la República obeso. Al solicitar la información del presidente Iván Duque, nosotros cometimos un error y lo queremos confesar, de pedir la historia clínica en un derecho de petición que le enviamos a la presidencia, también lo enviamos a los 16 ministerios. La historia clínica, sin embargo, es un documento que por ley es reservado, como ellos correctamente señalaron en sus respuestas. Sin embargo, eso no implica que toda la información médica de altos funcionarios, especialmente del presidente de la República en Colombia, deba ser reservada. De hecho, la Corte Constitucional lo ha mencionado en una sentencia que resolvió un asunto particular de un colegio que le pidió la historia médica a un estudiante que tenía problemas de aprendizaje. La Corte finalmente le dio la razón a la familia que se negaba a entregar la historia médica, pero agregó lo siguiente en la sentencia T-120 del 2019. El historial médico puede informarse a través de medios distintos a la presentación de la historia clínica, menos invasivos de la intimidad, como por ejemplo allegando copia del concepto médico, en el que se exponga el diagnóstico, la medicación que requieren las jornadas escolares y las recomendaciones que se deben adoptar de cara a asegurar una educación inclusiva. Por eso, desde aquí de Zona Franca vamos a insistir, vamos a volver a pedir la información médica del presidente Iván Duque. Y ojalá en el gobierno entiendan que este no es un asunto que implica mala leche, que parte del interés de darle al público en Colombia, esta solicitud parte de ese interés, la información precisa sobre la salud del primer mandatario, como ocurre con más naturalidad, sin tanta pena, en esa democracia y en el gobierno del norte que nuestro gobierno dice tanto admirar. Muchas gracias por su tiempo esta noche. A mí ya se me acabó el mío. Nos vemos nosotros mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao. ¿Se me acabó el mío?